bienvenidas, estimadas estudiantes. Es un gusto poderlos saludar, maestrantes, corrijo. Es un gusto poder saludar en esta materia de taller de juicio oral, la cual vamos a hablar ya en esta segunda sesión de las 3 etapas hasta llegar a juicio oral, recordando que anteriormente vimos la importancia de los medios alternativos de solución de controversias o de conflictos por medio de la Ley Nacional de Medios Alternativos. Y también es importante ahorita nosotros hacer hincapié en nuestro Código Nacional, digamos en nuestro Código Nacional Penal. Y vamos a ver estas etapas de juicio oral, quiénes son las que intervienen. El imputado, dependiendo de la etapa, puede llamarse imputado o sentenciado. Es la persona que probablemente cometió un hecho delictivo y se encuentra sujeta a un procedimiento penal. El defensor, en donde podemos también actuar muchos de nosotros como abogados en estas partes, ya sea defensor, ministerio público o asesor jurídico. ¿Alguien puede alcanzar a leer, disculpe? ¿Qué es el defensor? Ahorita. Es el licenciado en Derecho con cédula profesional encargado en defender y representar al imputado durante el procedimiento. Muy amable. Recordemos que anteriormente no era exigible, ¿verdad? Digamos, la cédula profesional comúnmente para poder representar, hasta se prestaba la cédula, pero hoy en día si ya quieres comparecer ante una audiencia, ante una defensa, es importante que tengamos la cédula profesional. ¿El Ministerio Público? No sé si puede... Dice, Ministerio Público es la parte acusadora, representante de la sociedad encargado por el Estado de probar la comisión de un delito y exigir el castigo en contra de quien lo comete, y la reparación del daño para la víctima u ofendido. Gracias, compañera. Vemos la figura del MP, muy importante para la víctima, debido que es por parte de, digamos, de su labor, el Ministerio Público, hacer defender sus derechos y que exija la reparación del daño. El asesor jurídico es el licenciado en Derecho que en cédula profesional, quien orienta, asesora o digamos, interviene legalmente en representación de la víctima u ofendido. Recordemos, el asesor jurídico por vía judicial se le determina al, digamos, a la víctima o al, digamos, imputado. Sabemos nosotros quién defiende a la víctima, el Ministerio Público, el asesor jurídico pertenece para el imputado. La víctima u ofendido es la persona que ha sufrido alguna lesión o puesta en peligro de sus bienes jurídicos, por ejemplo, la vida, la libertad, la igualdad, el patrimonio, la seguridad, etc. El procedimiento penal es el procedimiento legal mediante el cual se le imparte justicia penal. Tiene como finalidad establecer los derechos, proteger al inocente, sancionar al culpable y reparar los daños causados por el delito. Y asimismo nos indica el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 211, como ya habíamos visto en la otra sesión, las 3 etapas de juicio hasta llegar a juicio oral. Etapas del procedimiento penal. ¿Quién puede leer la fracción 1? La investigación que comprende las siguientes fases. A, investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia de la denuncia, querella u otro requerimiento equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación e investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Ok, gracias. Insisto, siguiente, la fracción 2, por pasar en juego. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Perfecto, la 3, por favor. Dice, la de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Perfecto. Y recordemos que la denuncia es ante quién. Lo podemos hacer incluso ante la policía, que se convierte en policía investigadora.
y la querella debe presentarse ante el juzgado competente, principalmente territorialmente, para conocer el asunto y exigir la reparación del daño. Esta etapa de investigación, nosotros se celebra la audiencia inicial, lo que hizo a favor la compañera Saraí Gómez Osuna, de brindarnos el formatito, mi estimada Yani, no sé si lo tengo usted a la mano, si no, aquí lo vamos a proyectar. Nos dice que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función de acuerdo con el artículo 21 constitucional. Tal investigación, estos artículos que vamos mencionando pueden ser vitales para su tarea, su actividad final. Tal investigación es la etapa más importante entre las que conforman el sistema penal, ya que su realización efectiva y bien dirigida conlleva el éxito en el esclarecimiento de un hecho que se pone de conocimiento de una de las autoridades responsables de la investigación, y tal hecho podría ser constitutivo de un delito. El objeto de la investigación es precisamente reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y datos de prueba, para sustentar el ejercicio de la acción penal para la acusación y para la solicitud de la reparación del daño. Nosotros, después de esta etapa, digamos, inicial, esta etapa de investigación, vamos a ver la primera etapa. ¿Quién puede apoyarme, por favor? La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio, audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. Hay otra etapa. La tercera etapa dice el deber de investigación penal. El MP tiene conocimiento de la existencia de un hecho, ya que la ley señale como delito, dirigida a la investigación penal sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados de la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien cometió o participó en su comisión. El objeto de la investigación, el cual ya mencionamos hace ratito, nos habla que tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Artículo 214, para que también les puede servir. Principios que rigen las autoridades de investigación. ¿Puede apoyarme, compañeros? 214. Dice, artículo 214, principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Muy amable. Aquí nosotros tenemos que respetar lo que dice el 133 constitucional y el 136, la supremacía constitucional, donde dice la Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados son ley suprema. Y cuando hablamos de derechos humanos, nos hace referencia al artículo primero hasta el 29, el reconocimiento de los mismos. Pero, por ejemplo, ¿tienen de casualidad ahí a la mano la Constitución? Podemos ir al artículo 16 constitucional. En un momento yo se los proyecto.
pueden ver mi pantalla. Dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad. Bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Es decir, indistintamente que tengan ese derecho, esos objetivos en la investigación, si no es bajo mandamiento escrito, no podrán, digamos, violentar ese derecho humano. Debe de fundamentar la autoridad competente el por qué voy a ser investigado, el por qué, digamos, me van a privar de mi libertad. Por eso dice, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Si soy sujeto a una investigación, que me digan el por qué. Porque la protección a mis datos personales lo otorga como un derecho humano el artículo 16. Al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley. Siguiente párrafo, no podrá librarse orden de aprehensión. Muy importante que me consideren este párrafo para la actividad, sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella, lo que estamos viendo nosotros, de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privada de libertad y obra en datos que establezca que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial, igual, el mismo 16, de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención de lo anterior será sancionado por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado, es decir, en la etapa de investigación, si es denuncia, pero en el momento en que se esté cometiendo el delito. ¿Sí? Es decir, alguien más puede ir a denunciar ante la autoridad competente, pero alguien más pues lo detuvo porque probablemente fue un delito que en ese momento lo llevó a cabo o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil. Es decir, si lo tengo bajo privación de libertad, no puedo, digamos, pase usted a mi domicilio en lo que viene el policía, espere usted, no, es inmediatamente para que no se le violenten sus derechos. También menciona que debe estar a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud lo llevará al Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención, es decir, no solo te van a detener por detener o van a detener a la persona, deben de realizar un registro de detención, el por qué, si fue denuncia, si fue querella y cuál fue el motivo, ¿verdad? Solo en los casos urgentes, cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motive su proceder. El MP vuelve a tener figura. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que recibe la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad, vamos viendo entonces la relación de este artículo 16 constitucional con relativamente la orden de aprehensión.
¿Puede apoyarme alguien en este párrafo, por favor? Claro que sí, Lick. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exija riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite subsistencia acredite que subsisten las causas que lo dirigieron, que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder de los 80 días. Ahora, regresando a nuestra etapa, esto es por los derechos humanos, que vimos que en el 16 constitucional tiene relación con esos principios. Obligación de suministrar la información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requiera el Ministerio Público y la policía en el ejercicio de sus funciones de investigación. O sea, nadie, ni una autoridad se puede negar de proporcionar este tipo de información. Tiene como obligación de comparecer y solo podrá excusarse en los casos expresamente previstos por la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables. El registro, ya vimos el registro de los actos de investigación, también lo contempla el 216, digo el artículo 16 de nuestra Constitución. Ahora, el 216 habla de esa proposición de actos de investigación. ¿Puede apoyarme, compañero Tuna? ¿Escucha? 216. Sí, dice, durante la investigación, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima ofendida, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean contundentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de 3 días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Gracias, señor Zuno. Hay también reserva de los actos de investigación, es decir, así como todos los documentos, lo que vimos en el 16, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz, de imágenes o cosas que estén relacionados son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este código. La víctima o ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentren detenidos, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrá mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Es decir, ahí sí, todos los datos que se puedan proporcionar para su defensa. No podemos, digamos, ocultar datos que puedan ser importantes. La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrán iniciarse por denuncia o por querella o por equivalencia cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayor requisito a la investigación de los hechos de los que tenga noticia. 221. Tratándose de delitos que deban protegerse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. Ahora, vamos a pasar a la otra etapa. Ya nos quedó claro que la etapa de investigación es una labor importante que hace el Ministerio Público, en donde debidamente, según el tipo de delito, no pueden, digamos, violentar derechos humanos tampoco, sin que exista una orden fundamentada, ¿verdad? Y vamos con la etapa intermedia. Lick,
En ah, disculpe, en la tarea que vamos a hacer, ¿quiere que también incluyamos la etapa de investigación? Bueno, de preferencia ustedes deben de hacer un resumen de esas tres etapas, Entonces estamos en la inicial, que es parte de la investigación, la intermedia y posteriormente ya juicio oral. Ok, Es como que un bosquejo de lo más importante de las tres. Por de hecho, nuestro programa es muy breve y muy corto, pero como vemos los medios alternativos y vemos estas tres etapas, es donde, digamos, hace un poco más de bosquejo. ¿y los medios alternativos también quiere que los mencionemos? No, pero por ejemplo, tiene que mencionar lo que antes de la etapa de juicio oral, tiene usted la oportunidad de ofrecer cualquier medio alternativo de solución de controversias si el delito no es grave. Ok, De todas maneras, la ley lo exige como tal, sí, claro. va a percibir de que lleguen a una solución pacífica, si es de ser posible. De hecho, la actividad estimada es breve, no se, digamos, no se preocupe en el hecho de que tenga mucha cantidad, preocupémonos por la calidad. Puede ir mencionando un poquito de estos artículos que nosotros hacemos hincapié, y perfecto. ¿Por qué no les proporciono el material que estoy proyectando? Porque yo les doy los artículos para que se familiaricen con el Código Nacional, que son literalmente, digamos, son parte de. Uh-huh. Esta etapa intermedia, ¿puede, compañera, ya me apoyarnos? Claro que sí. Etapa intermedia. Tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral. Comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Tanto el Ministerio Público como la defensa presentarán sus pruebas ante el juez de control y él aprobará las que puedan llevarse a la siguiente fase. La etapa intermedia tiene dos fases, una escrita y una oral. Esta etapa representa el momento oportuno para las partes de presentar sus medios de prueba y el juez de control decide cuáles medios de prueba y hechos controvertidos admite o desecha, pues son la parte esencial de la audiencia de juicio oral. Ok, el juicio. Todavía no hemos llegado al juicio oral, porque el juicio oral ya pasa a después de esta etapa intermedia. Perfecto. Aquí nosotros es el ofrecimiento y esa admisión de los medios probatorios. Es muy importante, ya como dice usted, ya al final, que nos va a servir muchísimo para el juicio oral. Pero en esta etapa intermedia, nosotros, ¿qué podemos ofrecer? Bueno, aquí nosotros debemos de formular nuestras pruebas, la confesional, No sería lo que se llama medio de prueba, porque ya ve que lo dividen en dato de prueba, creo que dato, medio y prueba, si no me equivoco. Sí, estimada compañera, muchas gracias. Sí, son los medios de prueba, los datos de prueba. Es nosotros el desahogo de todas, digamos, de nuestras pruebas. Ejemplo, también pueden ser peritajes, pueden ser, digamos, lo que es nuestros interrogatorios. Trato de ver si aquí tenemos un ejemplo, pero sí tenemos el esquema de la etapa intermedia. ¿Puedes, Ojuno, apoyarme? Dice, etapa intermedia, formulación de acusación, exposición de defensas y excepciones, ofrecimiento de pruebas, acuerdos probatorios, auto de apertura, juicio oral. Bien, nosotros lo tenemos fundamentado
N334. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y emisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos, lo que ya hemos tomado en atención, y viene la fase escrita. En el 340 dice, actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia. Dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima o ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido ante el juez de control, podrá, fracción primera, señalar los vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observancias del coadyuvante, si así lo considere pertinente. Requerir su corrección, no obstante, el acusado o su defensor podrá señalarlo en la audiencia intermedia, ofrecer los medios de prueba que pretendan se desahoguen en el juicio, solicitar la acusación o separación de acusaciones y manifestarse sobre los acuerdos preparatorios. ¿Por qué se llama escrito también? Porque recuerden, nosotros mediante el ofrecimiento de las pruebas se van a poder tomar en consideración en la etapa de juicio oral, prueba que no es ofrecida y prueba que no es considerada. Puede alcanzarlo, no sé si Osuna o Yanni. ¿Qué ocúpale? Sí, lo que nos proporcionas ahí. Sí, por favor. ¿Lo leo? Sí, hasta ¿En dónde? antes del artículo. Ok, hasta aquí. A ver, antes del artículo, Acá. por el delito de, o para. Ajá, empezar acá, normal y hasta acá. Ok. Que empiece en y, Ujú. y ¿qué hago en los pedacitos que no hay nada? Déjelo, no se preocupe, se entiende que es Ok. porque puede variar en territorio de las cosas Chiapas, en lugares de Tabasco. Ok. En siendo las horas del día 13 del mes de febrero del año 2024, hago conocimiento de las personas que nos encontramos presentes en la sala de audiencias del Palacio de Justicia ubicado en Villahermosa, Tabasco. Soy la licenciada Yamila Jacaranda Concha García, secretario del Juzgado de Control tal de lo penal, cuyo titular es el licenciado Marco Alberto Vera Aguilar, quien presidirá la presente audiencia de etapa intermedia dentro de la causa penal 126-2023, que le instruye a fulanito de tal por el delito de pues, Perfecto. Hasta ahí hidrocarburos. nosotros vimos un preámbulo de esta audiencia de etapa intermedia, es decir, ya está aperturando el secretario esta etapa intermedia. ¿Puedes apoyarme, Osuna? No sé si logras distinguir. Ay, perdón. Mm, Aquí mira, Osuna. Donde dice los tribunales. Ajá. Ok, dice, los tribunales tienen el deber de mantener el buen orden, de exigir que se les guarde tanto a ellos como a los medios, perdón, como a las demás autoridades el respeto y la consideración debidos, aplicando en el acto por las faltas que se cometen, las correcciones disciplinarias que este código señala. Asimismo, que los asistentes a la audiencia estarán con la cabeza descubierta, quedando prohibido externar opiniones sobre la culpabilidad o inocencia de la acusada, sobre las pruebas que se rinden. Además,
En caso de que se altere el orden, se ordenará el desalojo del causante, a quien podrá imponerse arresto o multa como corrección disciplinaria. Y a partir de este momento se prohíbe la salida de los asistentes o ingreso de cualquier persona a la sala para el mejor desarrollo de la audiencia a efectos de recibir al titular de este juzgado. Nos ponemos de pie. Perfecto, ahí se abre ya, ¿no? Ya viene el juez, la secretaria se encuentra presente en las partes que intervienen en la presente audiencia, siendo las minutos del año constituidos en la audiencia pública. Me permite expresar a la audiencia que soy la juez que preside esta audiencia de etapa intermedia dentro del proceso que se instruye por el delito, y me encuentro acompañado de la secretaria que dará fe de todo lo que acontece en esta audiencia pública, haciendo constar su desarrollo mediante registro videograbado conforme a lo establecido es un ejemplo, ¿no? Entonces nosotros ahí ya vimos un poquito de inicio de la etapa intermedia, y ya vamos con la etapa de juicio oral porque nos va quedando tiempo para la aportación de la compañera Saraí. En la etapa de juicio oral tenemos nosotros juicio oral. ¿Puedes llamar? ¿Mande? ¿Puedes? ¿Juicio oral? Ok. Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se inicia sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. El juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral. En esta etapa, el juez de juicio oral escuchará a la defensa y el Ministerio Público, se desahogan las pruebas, se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes. Finalmente se delibera, se emite fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el imputado es inocente o culpable. En caso de sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento enviará copia de la sentencia que haya quedado firme al juez de ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. Sí. Vamos a retomar un poquito nada más individualización de la pena, pero no se preocupen, no es para, digamos, la actividad. Determinación de la pena concretamente aplicable al culpable. ¿Me puedes apoyar, compañera Saraí, disculpa? Sí, claro. Dice, determinación de la pena concreta aplicable al culpable de una infracción penal, de atención a las circunstancias personales del autor y a la mayor o menor gravedad del hecho. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto y de la víctima y de las circunstancias del hecho, y en su caso requerirá los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos contundentes. Su objetivo primordial es conocer a quien ha Gracias. Quien ha sido declarado responsable penalmente, tratándose de un Estado social de derecho, por naturaleza antropocéntrico, es imperioso para determinar la pena, individualizar a quien va a ser condenado. En otras palabras, esta etapa tiene por finalidad conocer al condenado, principalmente cuando nosotros estamos hablando de varios imputados o bien de varias partes que intervienen ya en este juicio, ¿va? Vamos con el ejemplo, compañeras.
¿Alguien puede? Bueno, todas vamos a apoyar. Esta es la primera, me equivoco, compañera Osuna. No. Ok. Ajá. ¿La leo? Sí, de ahí va Yami. Primero, Ok. apertura de audiencia y la otra Yami. ¿Sale, Liz? Dice, apertura de audiencia, auxiliar de la sala, siendo las 7 horas del día 13 del año 2024, nos encontramos constituidos en la sala regional para celebrar la audiencia de control de la detención, formulación de la imputación dentro de la causa penal. Bueno, ahí lo voy a dejar en blanco porque no se me ocurre nada. Que se instruye en contra de por el delito. Se solicita a los asistentes en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que quede Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de videos, sonidos o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 55 del citado código, que pueden constituir desde el apercibimiento hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los asistentes de ponerse de pie para recibir a la juez, quien presidirá la audiencia. Dice, asistente de pie. Todos nos podemos decir. Esto se hace realmente en nuestros talleres. Saraí pasó por muchísimas, digamos, prácticas. Tenemos una sala de juicios orales muy bonita, ¿verdad, Saraí? Sí, la verdad. Sí, la verdad, sí, tenemos que lucir. Ok, perfecto. Ayúdanos, por favor, Yami. ¿En qué parte tengo que ayudarles? Ya en juez, ¿sale? Pues, ok. Tomen asiento, por favor. Ok. Siendo el día 13 del mes de febrero del año 2024 a las 7 de la noche, este órgano jurisdiccional procede a llevar a cabo la audiencia inicial de control de la determinación, formulación de la imputación con fundamento en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de la causa penal indicada por el auxiliar de sala. Le pregunto al auxiliar de sala, ¿se encuentran presentes en esta audiencia periodistas o medios de comunicación? Bueno, Dice, en caso de ser negativo, dice, no señor, no señora jueza, no se encuentran periodistas o medios de comunicación en esta audiencia. Y de ahí dice, en caso de ser positivo, se dice, sí señora, se encuentran periodistas o medios de comunicación en esta audiencia. Dependiendo, recuerden ustedes que hay, digamos, tipos de delito más para los menores, en donde no deben. Es la segunda parte, ¿verdad? Sí, ahora sí. Informa a los periodistas, bueno, eso sí, si hubiera periodistas. ¿Lo leo aún así? Ok, no, vámonos ya en la individualización de las partes. Ok. Una vez abierta la audiencia, procederemos con la etapa de individualización. Se inicia con el Ministerio Público, víctima u ofendido, de estar presentes, su asesor jurídico, de estar presentes, defensor y imputado. Tiene la voz Ministerio Público. Ministerio Público. Licenciada Yamile, con cédula profesional número 7584, con domicilio para recibir notificaciones en Cunduacán, Tabasco, y manifestándose como medio de ser para ser notificado el correo electrónico, fax, teléfono o cualquier otro medio. Ajá. De ahí va, tiene la voz, la víctima u ofendido. Me voy yo. Con domicilio para recibir notificaciones y manifiesto como medio para ser notificado el correo electrónico, tal, fax, teléfono o cualquier otro.
Y por último, porque realmente es completo, y que nos proporciona nada más es una parte, y le agradezco bastante a la licenciada Osuna. Vamos con la última parte. Osuna, ¿puedes apoyar? ¿Cuál? ¿La de lo que está abajo de imputado? ¿Sí? ¿O la de la jueza? Sí, bueno. Dice, imputado con domicilio para recibir en Tuxtla. Eso Y mismo, ¿no? sí, ajá, manifestando como medio para, La para misma. hacer notificado electrónico, fax y teléfono y cualquier otro. Perfecto. ¿Me falta alguna Osuna? Creo que no son las mismas, No, ¿no? solo son tres, Pero porque ah, como no iba a haber tiempo, porque de hecho es muy largo, la verdad. sí, aunque si te interesa Osuna, no creo que sea no No, es de hecho se lo paso a Yami para que lo tenga por si le sirve. La verdad, sí, me sería de mucha utilidad si me lo pasas. Sí, pueden Muchas apoyar. gracias, Osuna. Al contrario, les agradezco muchísimo. En la actividad final no dejen pasar la fecha. En los foros hagan su comentario y algo breve de estas tres etapas. Principalmente en el caso de ustedes como maestrantes, gracias Osuna, nos da gusto verte. En las tres etapas, de forma breve, considerar los artículos que pudimos ahorita ver reflejado en nuestro Código Nacional. Y en el caso de usted, compañera, no se preocupe, no va a tomar en consideración por este caso a su código de su estado, pero sin embargo queda de libre albedrío, puede usted. Sin embargo, tenemos en consideración 14 y 16 ahorita. El 16 fue parte fundamental ahorita para considerar la etapa de investigación, no lo dejen, digamos, sin tomar en cuenta. Bueno, Lick, para el comentario del foro, se puede de cualquier tema que hemos estado viendo, por ejemplo, el de los medios alternativos, o sí, tiene que ser específicamente de las etapas del juicio oral que estamos viendo. no puede ser de los medios alternativos porque es parte de nuestro programa. Ok, perfecto, gracias. Come, Osuna. Gracias, Osuna, de verdad. De nuevo te agradezco. Yani, me da mucho gusto sí, de no se ver preocupe. tu integración a nuestro pequeño grupo, pero es muy ameno, de verdad. Tengan una excelente noche. Que Gracias descansen, igualmente. tengan buena noche. Hasta Hasta luego, luego. Sarita. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Gracias, Osuna, por todo su apoyo. Sí, no se preocupe. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Gracias.